Buenas tardes a todos. En este vídeo vamos a tratar sobre la nomenclatura y la formulación de compuestos inorgánicos. En concreto en este vamos a tratar con unos compuestos binarios que son los óxidos. Empezamos. Los óxidos son compuestos binarios formados por un elemento cualquiera, y de momento vamos a excluir los halógenos porque tienen un tratamiento particular, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, con el oxígeno, es decir, cualquier elemento con el oxígeno. Lo que vamos a ver en este vídeo es primero cómo nombrarlos y después cómo formularlos a partir de su nombre. Para nombrarlos podemos utilizar dos nomenclaturas. La primera la denominamos nomenclatura sistemática y la estructura general es la siguiente. Vamos a utilizar un prefijo numeral que me diga cuántos átomos hay del oxígeno en el compuesto, seguido de la palabra óxido, y después vamos a poner otro prefijo numeral que me diga cuántos átomos del elemento hay, seguido del nombre del elemento. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando del trióxido, porque hay 3 oxígenos, de dihierro, porque hay 2 átomos de hierro. Los prefijos numerales a utilizar van a ser los siguientes. El prefijo mono, cuando tengamos un único átomo. Para 2 átomos utilizaremos el prefijo di, 3 átomos el prefijo tri, 4 átomos el prefijo tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octo, 9 nona y 10 deca. Cabe destacar que el prefijo mono solo lo vamos a utilizar en una situación que ahora comentaremos. Es un prefijo que la mayoría de las veces no se utiliza. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos este compuesto, lo nombraremos como óxido de disodio. No es necesario poner monóxido de disodio. No pasa nada si se pone, pero no es necesario. Se puede omitir el prefijo mono. Es decir, que si no aparece, se sobreentiende que solo hay un átomo de ese elemento. Sí se suele poner cuando los dos átomos tienen un único, cuando los dos elementos, tienen un único átomo. En este caso, pondremos el mono, el prefijo mono, al número de átomos de oxígeno, diremos monóxido, y no es necesario poner también mono al carbono, diremos simplemente monóxido de carbono. Repito que solo es necesario indicarlo cuando los dos átomos del compuesto tienen un único átomo, y en ese caso se pone solo para indicarlo al oxígeno, monóxido de carbono, y es por evitar ambigüedades con otros compuestos. En el resto de casos no es necesario utilizar el prefijo mono. Continuamos. La nomenclatura de Stock, la estructura de la nomenclatura de Stock sería la siguiente. Vamos a poner primero la palabra óxido, después el nombre del elemento, y entre paréntesis vamos a indicar el número de oxidación del elemento en números romanos cuando éste tenga más de un estado de oxidación. Si solo tiene un estado de oxidación, no es necesario indicarlo. Por ejemplo, aquí está combinándose el oxígeno con el hierro, pondremos óxido de hierro, y tendremos que poner aquí entre paréntesis el estado de oxidación que está utilizando el hierro, que en este caso es 3. ¿Cómo determinamos el estado de oxidación de un elemento en un compuesto? Pues lo planteamos de la siguiente manera. Utilizamos este mismo ejemplo. Y lo que tenemos que saber es que el oxígeno siempre actúa con un estado de oxidación -2. Y suponemos que el estado de oxidación del otro elemento no lo conocemos. Bien, si la molécula globalmente es neutra, como es este caso, se tiene que cumplir que el número de átomos por los estados de oxidación de todos los elementos, es decir, 2 por X más 3 por -2, tiene que ser neutro, es decir, igual a 0. Por tanto, 2 por X menos 6 igual a 0, y de ahí sacamos que 2X es igual a 6, y por tanto X es igual a 3. Pues 3 será el estado de oxidación con el que está actuando el hierro, y eso es lo que indicamos en números romanos entre paréntesis. Repito, la estructura para la nomenclatura de Stock: óxido de nombre del elemento y entre paréntesis el número de oxidación, si este elemento tiene más de un estado de oxidación. Por ejemplo, en el siguiente caso, nos bastará con poner óxido de sodio.
Porque el sodio solo tiene un estado de oxidación, que es el 1. Y como solo tiene ese, no es necesario indicarlo, porque solo puede ser ese. Lo indicaremos cuando tenga más de un estado de oxidación, pues como es el caso del hierro, que tiene estados de oxidación más 2 y más 3, o de cualquier otro elemento que tenga más de un estado de oxidación. Seguimos. Practicamos aquí lo que hemos hablado con una serie de ejemplos, con estos ejemplos. Y los vamos a nombrar, los voy a nombrar todos primero en sistemática y después en stock. En sistemática tendríamos 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, dióxido de carbono. El prefijo mono no se pone. El siguiente, un átomo de... Esto es un error, bueno, sería otro compuesto si fuese así. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner este de aquí. El oxígeno con el calcio. Este sería el monóxido de calcio. Este tercero, 5 átomos de oxígeno, 2 de nitrógeno, pentaóxido de dinitrógeno. Y el último, monóxido, un átomo de oxígeno y un único átomo de hierro, monóxido de hierro. No ponemos monóxido de monohierro. Nomenclatura de stock. El primero pondremos óxido de carbono. Y como el carbono tiene más de un estado de oxidación, debemos determinar cuál es el estado de oxidación con el que está actuando. Ponemos el -2 en el oxígeno, X en el carbono y multiplicamos número de átomos por estado de oxidación. Y como la molécula es neutra, sería X menos 4. Y como la molécula es neutra, tenemos que igualar a 0. X es igual a 4. Ese es el estado de oxidación con el que está actuando el carbono. Por tanto, sería óxido de carbono 4. El siguiente sería el óxido de calcio. Y no es necesario especificar cuál es el estado de oxidación del calcio, porque el calcio solo tiene estado de oxidación 2. Sobra decir que para poder formular correctamente necesitamos conocer bien los elementos, sus símbolos y los estados de oxidación posibles. El tercero sería el óxido de nitrógeno 5. Podemos ver también cuál es el estado de oxidación con el que está actuando el nitrógeno aquí. Siempre que aquí aparezca un 2, si no es porque la molécula estaría simplificada. Si aquí aparece un 2, este será el estado de oxidación del nitrógeno, óxido de nitrógeno 5. Y si no, lo podemos comprobar, pues como hemos hablado. X al nitrógeno menos 2 al oxígeno, 2 por X menos 10 igual a 0, X igual a 5. Y el último será el óxido de hierro 2. Lo podemos determinar de igual forma, menos 2 al oxígeno, X al hierro, y X menos 2 igual a 0. Por tanto, X es igual a 2. Ese será el estado de oxidación con el que está actuando. O lo podemos ver aquí, si la molécula está simplificada, porque si aquí no aparece un 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, que siempre se lo da el hierro, es porque está simplificada, y el hierro habría actuado también con un 2, pero posteriormente se ha simplificado. Bueno. Bien, seguimos ahora viendo, y además lo comprenderemos incluso mejor ahora en los siguientes pasos, cómo se formula. Para formularlo, a partir de la nomenclatura sistemática, simplemente colocaremos a la izquierda el símbolo del elemento y a la derecha el del oxígeno, y como subíndices los prefijos numerales que nos da su nomenclatura. Dióxido de carbono, a la derecha el oxígeno, a la izquierda el elemento, 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono, y ya está, no tiene más. Con la nomenclatura de stock, colocaremos a la izquierda el símbolo del elemento y a la derecha el oxígeno, intercambiando los números de oxidación. Si una vez intercambiados los estados de oxidación se pueden simplificar los subíndices, lo haremos. Óxido de carbono 4,
Ponemos el carbono, el oxígeno, el estado de oxidación del carbono se lo ponemos al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es -2, se lo ponemos al carbono, aquí, un 2. Y como ese 2 o 4 y estos dos números son divisibles entre 2, simplificamos y así es como se presenta la molécula en la realidad. Dióxido de carbono u óxido de carbono 4 es CO2. Lo practicamos. Aquí, por ejemplo, óxido, vamos a hacer dos cositas. Por un lado, vamos a formular a partir del nombre, primero todos los que están en sistemática y después todos los que están en stock, y después vamos a poner el nombre en la otra nomenclatura. Óxido de dipotasio, pues 2 átomos de potasio y 1 de oxígeno. El siguiente, pentaóxido de difósforo, pues 2 átomos de fósforo, 5 átomos de oxígeno. Y el último, óxido de zinc, 1 átomo de zinc y 1 átomo de oxígeno. Podría ser también monóxido de zinc. Vamos a nombrarlos en stock, lo dejamos para el final, después nombramos lo que nos falta. Vamos ahora a formular los que están en nomenclatura de stock. El óxido de litio. Pondríamos el litio, pondríamos el oxígeno e intercambiamos los estados de oxidación. El oxígeno actúa con estado de oxidación 2, se lo da el litio, su único estado de oxidación es el 1, se lo da el oxígeno. Óxido de cobre 4, lo hacemos aquí. Cobre, oxígeno, el cobre le da su estado de oxidación al oxígeno y al revés. Y si se puede simplificar, se simplifica. Y óxido de oro 3, oro, oxígeno e intercambiamos estados de oxidación. Y ya está. Vamos a nombrarlos en la otra nomenclatura. K2O sería óxido de potasio, simplemente porque el potasio solo tiene ese estado de oxidación. Este de aquí sería óxido de dilitio. El siguiente sería óxido de fósforo 5. El siguiente, dióxido de cobre. Óxido de zinc, no es necesario especificar estado de oxidación porque solo tiene uno, que es el número 2. Y por último, trióxido de dioro. Bueno, y aquí acabamos con lo que es la nomenclatura y formulación de los óxidos en general. Vamos a ver qué ocurre cuando el oxígeno se combina con un halógeno. Bien, si el oxígeno se combina con un halógeno, recordamos que los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estos compuestos no se nombran como óxidos, sino como haluros de oxígeno. Y en este caso, el oxígeno se va a colocar en la parte izquierda de la fórmula. Además, utilizaremos casi de manera exclusiva, aunque esto no es obligatorio, la nomenclatura sistemática. Lo vemos. Por ejemplo, el oxígeno con el cloro. Pues un poco lo dicho, estos son los 4 posibles compuestos del oxígeno con el cloro. Pondremos el oxígeno a la izquierda y el cloro a la derecha, a diferencia de lo que hacemos con el resto de óxidos. Intercambiamos los estados de oxidación. Aquí el cloro está actuando con estado de oxidación 1, en este con el estado de oxidación 3, en este con el 5 y en este con el 7. El oxígeno, por supuesto, siempre con el 2 y se lo da al otro elemento. Y para nombrarlos no pondremos óxido de cloro o óxido de dicloro, ni trióxido de dicloro, no, porque se nombran como haluros de oxígeno. Entonces este va a ser el dicloruro de oxígeno. Estas rayitas rojas, bueno, salieron en la edición, pero no representan nada. Dicloruro de oxígeno, es decir, el cloro acabado en terminación uro y después de oxígeno. Dicloruro de trioxígeno, dicloruro de pentaoxígeno, dicloruro de heptaoxígeno. Regla general, prefijo, numeral que me indique cuántos átomos hay del halógeno, vamos a ponerlo así, del halógeno,
el halógeno acabado en 1 de prefijo numeral que me diga cuántos átomos hay de oxígeno y la palabra oxígeno. Y bueno, para formularlo es muy sencillo, seguimos el mismo procedimiento anterior, pero simplemente tenemos en cuenta que el oxígeno va a la izquierda, nada más. Bien, ahora, como pone aquí, te toca a ti. Esta es una tablita, un poco para practicar. Entonces, lo que voy a hacer es, o lo que debes hacer es parar el vídeo cuando acabe de hablar y 5 segundos después pasaremos a otra pantalla donde está resuelto. Tú lo que haces es parar el vídeo, lo haces y después ves los ejercicios resueltos a ver si los tienes bien y los puedes corregir. Venga, puedes parar ahora. Bien, aquí los tienes ya corregidos. Revisa, espero que lo hayas entendido. Si no, echa un vistazo a algún concepto que no hayas entendido porque es siempre lo mismo. Saludos.